Otro de los principios extraños que aparecen en los estatutos es el de la relación de bilateralidad entre el Estado y una de sus partes, sea un territorio, sea una comunidad autónoma. Esta idea de la bilateralidad, y quiero insistir sobre ello, es lo contrario de la idea del Estado federal. Vuelvo a insistir sobre este punto. No vamos hacia un Estado federal, vamos hacia una fórmula que nos estamos inventando nosotros, pero nosotros los españoles no tenemos que inventarnos fórmulas de Estado porque estas fórmulas están inventadas ya desde hace muchísimo tiempo y no tenemos por qué. Podemos investigar y alentar nuevos inventos en otros ámbitos, en el mundo del conocimiento, de la física, de la química, si podemos, pero en el mundo de las estructuras políticas está todo inventado. Y ciertamente caminar por la construcción de un Estado a base de las relaciones bilaterales entre el Estado y una de sus partes, esto es un retroceso histórico absolutamente innegable. Un Estado federal, un Estado descentralizado, parte del convencimiento de las relaciones de lealtad entre el Estado, por un lado, y las partes que lo componen, con el Estado. Y esta lealtad es la que no se advierte en algunas comunidades españolas, en algunas comunidades autónomas españolas, claramente. Y eso hay que denunciarlo, porque esa dimensión tiene un componente de destrucción de las estructuras políticas extraordinariamente peligroso. Y los partidos políticos deberían denunciarlo. Los partidos políticos tradicionales o convencionales no lo denuncian. Nosotros, desde UPyD, debemos denunciar esa situación absolutamente anómala y atípica en la construcción de un Estado. Esta forma de actuar nos ha llevado a la fragmentación de las estructuras políticas y de las estructuras administrativas. Fragmentación que tiene aspectos incluso grotescos en algunas materias. Por citar las que más visibles son las aguas públicas, estamos destruyendo la idea de las cuencas hidrográficas, que es uno de los pocos inventos que los españoles hemos tenido en orden a la construcción de estructuras administrativas. Estamos destruyendo, no se sabe a cambio de qué, la idea tradicional de gestión de las aguas públicas. Estamos destruyendo los mecanismos educativos más elementales. La universidad está entregada a las comunidades autónomas y a las propias universidades, con una idea, con un sentido de la autonomía universitaria que es una auténtica tergiversación de lo que debe ser el espíritu universitario. No digamos nada las lenguas, no digamos el Poder Judicial, que se va a fragmentar en 17 modelos distintos. No digamos las inversiones del Estado. Y ahora también estamos viendo la sanidad pública. El otro día leía una noticia en un periódico, antes de ayer, el ministro de Sanidad se había reunido con los consejeros de Sanidad y con representantes del mundo sanitario, médicos, enfermeros, veterinarios, farmacéuticos, etcétera, y estaban articulando políticas de homogeneidad en las prestaciones sanitarias, políticas de homogeneidad, porque habíamos llegado a esa fragmentación que hace al sistema absolutamente invivible. Antes lo hemos visto aquí en un ejemplo bien expresivo que ha traído uno de los compañeros que han hablado con anterioridad. Pero fíjense ustedes que se habla incluso de la vacuna. Hay que hacer un plan nacional de vacunas, porque las vacunas van en cada comunidad autónoma como quieren las autoridades de la comunidad autónoma. Es decir, la vacuna contra la varicela se ha convertido en una seña de identidad de los pueblos. La vacuna contra la varicela es seña de identidad de los pueblos. Bueno, esto es un auténtico dislate, ¿no? Bueno, la segunda razón por la cual yo participo en este asunto y aspiro a obtener un escaño en el Parlamento Europeo es porque creo en la construcción europea. Cuando ya se es un poco mayor, como yo lo soy ciertamente, empieza uno a flaquear en sus convicciones y en sus creencias. Y a mí, desde luego, me han flaqueado muchas de mis convicciones y de mis creencias. Pero hay una que mantengo absolutamente firme, que es la idea, precisamente, de la construcción europea. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una transformación muy intensa de las estructuras estatales. Las estructuras estatales ya no son las que nosotros hemos heredado. Si nosotros
advertimos cuáles han sido los componentes tradicionales del Estado, los que hemos estudiado en los libros y los que los profesores, por cierto, explicamos en clase, el territorio, la población y el poder, ya ni el territorio es lo que era, ni la población integrada tradicional de las sociedades occidentales es lo que era, y el poder, sobre todo, es un poder compartido, es un poder que ha hecho erosionar el concepto, nada menos que el concepto de soberanía, que es el concepto sobre el cual se asientan los Estados. Hoy no se puede hablar de soberanía de los Estados, hay que hablar de una soberanía compartida, Con esto no quiero decir que el Estado vaya a desaparecer. Esto es como en la física, la materia ni desaparece, ni nace ni se desaparece, sino simplemente se transforma. El Estado está en un proceso de transformación intensa que afecta a sus características fundamentales y afecta nada menos que a ese concepto que señalo de la soberanía. Hay que recuperar la idea, desde la perspectiva nuestra de españoles, en la representación europea, la idea del interés general, o si se quiere decir en términos rusonianos, la idea de la voluntad general del territorio español en el concierto de la Unión Europea. Esto es muy difícil conseguirlo. Yo no quiero incurrir en la facilona argumentación de los políticos convencionales, que cuando se suben a una tribuna como esta creen tener el ábrete sésamo de las soluciones. Yo, desde luego, no lo tengo y no voy a incurrir en esos que, a mi juicio, son errores de perspectiva. Digo simplemente que uno de los esfuerzos más importantes que hay que hacer es tratar de descubrir en nuestras relaciones con Europa cuál es el interés general de España, el interés general más allá del interés territorializado y del interés sectorial. La voluntad general, y eso es lo que nosotros como españoles debemos llevar a Europa. Interés que aúna todos los intereses fragmentarios que existen en un Estado. Me parece que eso es la tarea más importante, que, como digo, no es fácil hacerla. Cualquier político convencional diría, tengo la pócima para hacerlo. Yo no la tengo, ni tampoco la UPyD la tiene. Pero UPyD tiene que saber que ese es el objetivo y en ese objetivo precisamente es en el que hay que caminar. A los ciudadanos que sean reluctantes respecto de lo que significa Europa, debo decirles y deben saber que la idea de Europa y lo que se está haciendo en Europa es absolutamente trascendental. Los aditivos que nosotros comemos en cualquier lata que nos compramos o cualquier alimento que tomamos están regulados por la Unión Europea. Y, en segundo lugar, las grandes infraestructuras españolas, el paseo que hacemos por una zona peatonal en nuestras ciudades, etcétera, está financiado precisamente con fondos europeos. No estamos hablando, por tanto, de una broma. Estamos hablando de algo muy serio. Los españoles nos hemos beneficiado mucho de Europa y por eso debemos ser agradecidos a Europa. Y una forma de ser agradecidos a Europa es precisamente votar y estar presente en los procesos electorales que conforman Europa. Víctor Hugo en 1849, después del gran acontecimiento en Europa entera de 1848, dijo y dejó escrito que un día los europeos cambiarán las bombas por los votos. Esto es lo que yo espero que ocurra ahora, que sean votos, naturalmente, para UPyD. Y ahora tiene la palabra una señora que no sé si ustedes conocen, una tal Rosa Díez. No sé si han oído hablar de ella.